Hola a todos y bienvenidos a Movimiento con Rob, y hoy vamos a tener una sesión para el estrés. ¿Te estresa el tráfico, la situación económica, los hijos, la comida, el clima, etcétera? Esta sesión es para ustedes. Así que miren lo que vamos a usar. Podemos simplemente usar su colchoneta, pero si quieren hacer una sesión más lujosa y cómoda, alisten una cobija tal vez, o tal vez dos cobijas. Sí o sí vamos a usar una silla cualquiera y tal vez bloques de yoga, ¿ok? Así que acomódense y empezamos. Me voy a sentar en mi cobija para quedar un poco más elevado. Pueden tener la elevación que ustedes deseen, pueden sentarse aquí o pueden doblarla aún más. La idea es que queden bien cómodos. Entonces sentémonos aquí en nuestra cobija, piernas cruzadas. Ajusten la cola hacia atrás y hacia afuera. Relajen los brazos, manos sobre las rodillas. Y vamos a empezar a subir el cuello y a mirar hacia arriba, y mantengo la postura. Vamos a ir respirando profundo. Y luego bajamos el cuello como si fuese a llevar la quijada hacia el pecho. Y respiro. Volvemos al centro y giro el cuello hacia un lado. Y mantenemos la postura. Respiro profundo. Volvemos al centro y cambiamos. Giramos el cuello hacia el otro lado, como si fuese a mirar por encima del hombro. Y volvemos al centro. Muy bien. Ahora sí. Voy a extender mi cobija de esta manera porque quiero quedar aún más cómodo. Ok, acá. Nos vamos a sentar llevando las piernas hacia un lado, miren, de tal manera que un pie va a quedar, voy a mostrarles aquí de lado, un pie va a quedar por encima del arco del pie que está abajo, ¿vale? Entonces de esta manera nos sentamos así de lado y giramos el tronco y vamos a ir bajando despacio, miren, con la respiración. Bajo despacio hasta que tal vez lleguemos hasta el piso, casi como cuando estamos durmiendo. Y voy a relajar mi cabeza en el piso. Los codos van doblados, palmas de las manos hacia abajo. La mirada va descansando hacia un lado. Respiro profundo. Alargo el tronco. Voy girando el tronco de izquierda a derecha. Si se sienten cómodos, también pueden girar la cabeza hacia el otro lado. Y respiro profundo, hacia donde se sientan cómodos. Mantengo la postura, alargo la espalda, relajo los hombros. Los ojos pueden ir abiertos o cerrados, pero la respiración debe ir profunda. Si pueden, traten de respirar solamente por la nariz. Y aquí vamos a hacer una variación. Extiendo la pierna izquierda. Y mantengo la postura. Sientan más el estiramiento en la parte del abdomen. Sigan girando el tronco de izquierda hacia derecha. Y despacio vamos a ir arriba
Extiendo las rodillas y cambiamos. Vamos a ir hacia el otro lado. Entonces voy hacia el lado izquierdo ahora, giro el tronco y vamos bajando despacio hasta llegar al piso. Voy bajando con la respiración y coloco la cabeza en el piso, hacia un lado, codos doblados, palmas de las manos hacia abajo y mantengo la postura. Alarguen la espalda. Y ahora llevamos el tronco de derecha a izquierda. Respiro profundo. Pueden intentar también llevar la cabeza hacia el otro lado. Si sienten mucha tensión, pueden dejar la cabeza hacia donde estaba primero y respiramos. Voy a extender la rodilla derecha y seguimos manteniendo la postura. Sigan girando el tronco, alargando la espalda, ojos cerrados o abiertos, respiración profunda. Y vamos despacio hacia arriba. Muy bien, voy a recostarme en mi colchoneta. Y aquí es donde les decía que si quieren hacer unas posturas de más lujo o comodidad, entonces alisten 2 bloques. Pueden ser bloques, pueden ser almohadas, pueden ser cobijas. Esta es la idea. Nos recostamos en la colchoneta. Si les molesta el cuello en esta postura, también pueden colocar una almohada o una cobija para la cabeza y el cuello. Pies juntos, plantas de los pies juntos y dejo caer las rodillas hacia afuera. Y coloco los bloques a la altura del muslo para que soporte las piernas y me permita relajar aún más. Los brazos van a ir en diagonal hacia afuera, palmas de las manos mirando hacia arriba, la mirada también va hacia arriba. Respiro profundo por la nariz. Voy a levantar un poquito la cola para alargar la espalda, llevarla como hacia los talones y vuelvo y me acuesto de inmediato. Es para alargar un poco más la espalda. Permitirle más espacio a esa columna. Mirada arriba, respiro profundo. Relajen los hombros. El soporte en los bloques nos permite relajar un poco más las piernas, porque en esta postura cuando la estamos manteniendo, por la gravedad, las piernas van bajando cada vez más. Y a veces cuando intentamos salir de la posición, sentimos ese dolor, esa tensión en las piernas porque ya han relajado bastante y han empezado a abrir mucho más. Así que por ahora pongan ese soporte en los muslos para que puedan relajar totalmente esas piernas, la cadera y respirar profundo. Cada una de estas posturas que les voy a mostrar hoy la pueden realizar de forma aislada, es decir, una solita, a cualquier hora del día, en cualquier momento. Están muy estresados, están cansados, se sienten bajos de ánimo. Esta postura, por ejemplo, se recuestan y mantienen la posición.
puede ser unos minutos. Y vamos a ir juntando las piernas despacio con la ayuda de las manos. Retiro los bloques. Pies separados al ancho de la cadera. Vamos a abrir los brazos hacia afuera, palmas de las manos hacia arriba. Y dejo caer las rodillas hacia un lado. Y mantengo. Y ahora giro el tronco de izquierda a derecha mientras mantengo esta postura. Ese movimiento es muy sutil. Casi que ahí en la cámara de pronto no lo pueden ni ver. Pero es llevar el tronco de acá de izquierda hacia la derecha. Háganle fuerza al tronco hacia el lado contrario de las piernas. Y respiro. Respiro profundo por la nariz. En movimientos más activos pueden inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Volvemos al centro. Y con la respiración, inhalo. Dejo caer las piernas hacia el otro lado. Y ahora llevo el tronco de derecha a izquierda, girando en contra de las rodillas. Alargo la espalda, la mirada aún está hacia arriba. Y relajo las piernas, relajo la cadera. Para hablarles de forma más técnica, la pierna izquierda estaría haciendo rotación interna de cadera, mientras que la pierna derecha está haciendo rotación externa de cadera. Y mantenemos la postura. Sigan rotando el tronco de derecha a izquierda. Relajen las piernas. Y volvemos al centro. Vamos de lado despacio y nos sentamos. Voy a agarrar un bloque. Pueden usar también una cobija, la pueden enrollar. Les voy a mostrar rápido cómo podemos hacer esto. Si no tienen bloques de yoga, pueden doblar una cobija así como si fuera casi un bloque de yoga. Y esta también nos puede servir para lo que vamos a hacer. ¿Ok? Yo voy a mantener mi cobija aquí extendida porque quiero relajar aún más y que quede más cómodo, más amortiguado aquí con mi cobija. Entonces nos vamos a recostar en la colchoneta totalmente. Miren aquí como yo levanto la cola. Voy a mostrarles este movimiento más exagerado. Levanto la cola y llevo la cola hacia abajo, hacia los talones, para que me permita alargar más la espalda. Entonces levanto y hago esto, miren. Esto y luego bajo la cadera y extiendo las piernas. Y me recuesto despacio y alisto mi bloque. Entonces, voy a colocar el bloque debajo de la cadera. Entonces, doblo rodillas, subo cadera y coloco el bloque bien debajo de la cadera. Casi que en el coxis. Una vez que lo tenga ahí acomodado, extiendo una a una las rodillas. Los brazos todavía van abajo. Y dejo caer los pies hacia afuera. Relajo totalmente las piernas en esta posición. Brazos abajo. Y aquí voy a rotar los hombros hacia afuera uno a uno. Roto varias veces hacia afuera. Respiro profundo. Y una vez que tenga aquí mi posición, ya con la pelvis arriba, gracias al bloque o a la cobija, abrazo los codos y llevo los codos por encima de la cabeza. Y esta es nuestra posición que vamos a mantener. Respiro profundo.
La mirada va hacia arriba, hacia el techo, hombros tan atrás de la cabeza como puedan, o se pueden poner los brazos en el piso. Ahí también nos ayuda a abrir el área de la axila, estirar el abdomen, subir la pelvis, abrir la cadera, abrir el pecho, poder respirar mejor, tener más espacio en todo el cuerpo. Y por ende nos permita relajarnos de tanto estrés del día a día. Van respirando profundo, si desean pueden cerrar los ojos, sientan su cuerpo, sientan los beneficios de estas posturas. Son beneficios casi que inmediatos, sin medicinas, sin medicamentos. Respiren profundo. La respuesta está adentro. El cuerpo sabe exactamente lo que necesita. Voy a cambiar el agarre de los codos y nuevamente con la inhalación llevo los brazos por encima de la cabeza. Y exhalo. Relajen cada vez más esas piernas, los pies dejándolos caer hacia afuera. Alarguen el abdomen, sientan ese estiramiento en el abdomen. Sientan cómo se abre ese pecho, cómo pueden respirar cada vez mejor. La mirada sigue arriba, hacia el techo. Y traten de sentir cada vez más su cuerpo. Si quieren, cierren los ojos de nuevo y miren hacia adentro. Respiren profundo. Y bajamos los brazos. Voy a doblar una rodilla y voy a abrazar la rodilla. Entrelazo los dedos y abrazo la rodilla. Y la traigo un poco hacia mí, hasta donde puedan, de forma relajada, y mantenemos la postura. Bajen los hombros, no dejen que esos hombros se les suban tanto, abajo pegados al piso. Respiren profundo. El pie de la pierna que está extendida, déjenlo caer hacia afuera. Relajen esa pierna. Aún la cadera está arriba gracias al bloque. Mantengo la postura. Bajo el pie al piso y arrastro el pie hacia abajo y luego cambiamos. Doblo la otra pierna. Entrelazo los dedos y traigo un poco más mi rodilla hasta donde pueda. Y el pie de la pierna que está extendida lo dejo caer hacia afuera. Inhalo y exhalo profundamente por la nariz. O si quieren hacer una respiración también más profunda, pueden exhalar por la boca y que se escuche la respiración. Bajo el pie al piso, doblo la otra rodilla, bajo mis manos. Si desean pueden agarrar su colchoneta. Otra vez ajusto, roto los hombros hacia afuera. Levanto un poco la cadera para alargar la espalda. Y una vez que tenga todos esos ajustes, levanto ambas rodillas hacia donde puedan, que se sientan cómodos. Dejen que la gravedad haga su trabajo y mantengan la postura.
Si desean también pueden abrazar sus rodillas o colocar las manos ahí, traerlas un poco más. Hombros hacia abajo, mirada arriba. Y bajamos los pies. Levanto la cadera, sacamos el bloque. Y extiendo las piernas. Muy bien. Relajo las piernas de lado a lado. Voy a separar los brazos hacia afuera, doblo una rodilla, en esta ocasión doblo la rodilla derecha y voy a girar la rodilla, la dejo caer hacia el lado izquierdo. Y aquí, para los que deseen, pueden colocar su mano y ayudar un poco a girar un poco más para que esa rodilla llegue más abajo. Y si lo quieren hacer aún más cómodo, les voy a mostrar aquí con el bolster. Este es un bolster o pueden usar una cobija o una almohada. Porque aquí voy a colocar mi pierna y voy a quedar mucho más cómodo. Miren, giro también el pie de abajo. Coloco mi pierna sobre el bolster y mantenemos. Intenten hacer este ejercicio con lo que tengan. Cobijas, almohadas. Si tienen un bolster como estos, que nos puede ayudar, que es como una almohada más gruesa, más firme. Y mantengo mi postura, palmas de las manos mirando hacia arriba, la mirada también está arriba. Y si quieren hacer un poquitito más de trabajo, lleven el tronco de izquierda hacia derecha, girando en dirección contraria hacia donde va la rodilla. Y respiramos. En ocasiones pueden hacer ese tipo de respiración que acabo de hacer, que es inhalar por la nariz y exhalo por la boca con un sonido. Y exhalo fuerte, profundo, que se escuche esa respiración. Y vuelvo al centro. Y cambiamos de pierna. Pongo mi bolster hacia el otro lado. Brazos separados. Giro el pie de abajo totalmente. Y coloco mi pierna sobre el bolster. Y aquí la idea también es dejar ambos hombros en el piso. Entonces pueden poner algo más alto si todavía no llega su rodilla ahí. Y mantenemos esta postura. Ahora el tronco debería ir de derecha a izquierda. Le hago un poquito de fuerza al tronco. Es decir, en dirección contraria a la pierna que está sobre el bolster. Mirada arriba. Respiren profundo. También, y si lo quieren hacer aún más lujoso, pueden colocar algo para la cabeza. Si les molesta ahí el cuello, entonces pueden poner una cobija o una almohada para su cabeza y mantener la postura. Respiro profundo por la nariz y exhalo por la boca con un sonido. Este ejercicio es bellísimo para la espalda, para la columna, para la cadera, para relajar esos hombros y ya saben, para aliviar ese estrés del día a día. Volvemos al centro despacio. Muy bien, corremos nuestro bolster y nos sentamos. Y ahora sí, voy a utilizar mi silla. Corremos aquí. Voy a utilizar mi silla de esta manera. Puede ser cualquier silla que tengan ustedes, nos sirven.
Ok. Y esto es lo que vamos a hacer. Me voy a recostar despacio en el piso y voy a poner mis piernas hacia arriba. También pueden colocar de pronto una cobija en la silla para que amortigüe aún más las piernas, que queden súper relajados. Y aquí en esta postura, sí me gustaría que pongan algo para el cuello, para que queden mucho más cómodos y relajados. Esto está muy alto para mí. Entonces me traigo otra cobija. Aquí me salgo un momento. Voy a usar otra cobija para el cuello. Es que les quiero mostrar bien cómo hacerlo para que queden bien relajados. Aquí voy a poner esta para el cuello. Entonces vuelvo y entro a mi posición. Ajusto esta cobija. Que quede solamente para la cabeza del cuello. Que no vaya a quedar para los hombros. Porque los hombros deben ir bien en el piso. Levanto mi cadera, alargo la cola, es decir, la llevo hacia los talones para alargar más la espalda. Y dejo caer los brazos, a ver, en diagonal hacia afuera, palmas de las manos hacia arriba. Y esta posición, mis queridos, es una posición que a mí me ha ahorrado miles de dólares en medicamentos, en terapias, en consultas, porque es una posición que nos permite relajar muchísimo. Mientras me van escuchando, pueden cerrar los ojos si desean. No vamos a hacer ninguna otra variación, solamente vamos a mantener esta postura unos minutos. Y si están en su casa y tienen más tiempo, o en el lugar en el que estén, lo pueden hacer durante muchos más minutos. Solamente mantener esta posición. Relajen la espalda y los hombros. Y es una posición bastante terapéutica porque nos permite también hacer que el flujo sanguíneo, que está muchas veces concentrado en las piernas y por eso se produce tanto dolor en las piernas, entonces circule de forma contraria y nos permita relajar los pies, las piernas, las rodillas, los tobillos. Y mantenemos la posición. Cada vez más quiero que sientan cómo los hombros se van pegando al piso por efecto de la gravedad. Y eso nos permite abrir el pecho más, respirar más profundo. Relajen los brazos, relajen las manos. Las palmas de las manos siguen mirando hacia arriba. Y esta también es otra forma de Shavasana, que se le llama la posición del muerto. Shavasana, que es generalmente la posición que hacemos cuando terminamos las sesiones. Que si ya me han seguido en otros videos, saben que la posición la hacemos totalmente recostados en el piso. Pero esta es una variación, con las piernas sobre la silla. También es otra forma de Shavasana. Respiro profundo. Exhalo. Pueden mantener su posición el tiempo que deseen. Pero por ahora, mis queridos, me despido y les agradezco mucho por seguirme en estas sesiones. Y compartan estos videos. Déjenme saber cómo les va, cómo se sienten con esta postura. Pero hasta la próxima. Nos veremos con un video nuevo. Gracias por acompañarme. Chao.